sobre las leyes de Newton, principalmente la primera y la tercera. La primera ley de Newton se llama también ley de la inercia. Esta ley es útil para plantear las condiciones de equilibrio de una partícula. Condiciones de equilibrio de una partícula. Ya, esta primera ley dice, si el cuerpo no se mueve, o se está moviendo con velocidad constante, va a permanecer así, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior. Esa es la primera ley de Newton, llamada también ley de la inercia. O sea, si el cuerpo está quieto, permanece quieto. Si se está moviendo, tiende a permanecer moviéndose con velocidad constante. Cuando no se dice la referencia, se sobreentiende que es respecto de la Tierra. Ya entonces, cuando el cuerpo está quieto, el cuerpo tiende a permanecer así. Entonces, a esa situación se le llama el equilibrio estático. Cuando el cuerpo está quieto y tiende a permanecer quieto, se dice que está en equilibrio estático. Ahora, si este cuerpo se mueve, su velocidad tiende a permanecer constante y se le llama equilibrio cinético. Algunos le llaman dinámico, ¿ya? Pero el más usual es cinético. Y a estas dos condiciones unidas se le conoce como equilibrio de traslación. Equilibrio traslacional. El cuerpo sigue quieto o moviéndose a velocidad constante, mientras que sobre él no actúe una fuerza resultante exterior. O sea, esto permanece así mientras la fuerza resultante exterior es cero. Es cero. Esa es la primera ley de Newton. Y hay muchos, pero muchos ejemplos. A ver, problema 91 del boletín, problema 91. Dice, elegir la mejor opción, complétela adecuadamente con respecto a la primera ley de Newton. O sea, dice que aquí está mencionando la primera ley de Newton. Todo cuerpo, vamos a completar, en movimiento completamos, a menos que sobre él actúe una fuerza resultante exterior. Entonces ya vimos que en todo cuerpo permanece, continúa, acá se emplea la palabra continúa. Todo cuerpo continúa en movimiento, pero no cualquier movimiento, sino en línea recta y con igual rapidez, o sea, a velocidad constante. Todo cuerpo continúa moviéndose a velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza, pero no es cualquier fuerza. Tiene que ser fuerza resultante. O fuerza neta también se le llama, ¿no? Entonces la clave que más se ajusta es la C. Todo cuerpo continúa moviéndose a velocidad constante hasta que una fuerza resultante actúe sobre él y lo saque de ese reposo o de ese movimiento a velocidad constante. Ya, problema 92. Dice, con relación a las siguientes proposiciones, determine si son verdaderas o falsas. Primera proposición. Todo cuerpo que se encuentra moviéndose con velocidad constante. A ver aquí. Hay un cuerpo que permanece moviéndose a velocidad constante. Según la primera ley,
Para que este cuerpo continúe moviéndose a velocidad constante, sobre él no debe actuar fuerza resultante. Fuerzas sí pueden actuar, resultantes no. Entonces, para que esto permanezca con velocidad constante, la fuerza resultante debe ser 0. Entonces, todo cuerpo que está moviéndose a velocidad constante continuará así hasta que una fuerza exterior actúe sobre él. Ahora, esta fuerza exterior, según el enunciado, da a entender que es una resultante. Entonces, correcto, hasta que no actúe una resultante exterior, la velocidad será constante. Segunda afirmación. Si el cuerpo está en reposo, entonces ninguna fuerza actúa sobre él. La teoría no dice así. La teoría dice así: si el cuerpo no se mueve, o sea, si la velocidad es 0, continuará con velocidad 0 mientras la fuerza resultante es 0. La resultante es 0, pero sí pueden haber fuerzas. Por ejemplo, en este diagrama puede haber el peso del cuerpo y puede haber la reacción del piso. Fuerza sí puede haber. Resultante es la que no tiene que haber para que la velocidad sea 0. Entonces sería falso. 3. Si el cuerpo permanece en reposo, continuará en reposo hasta que una fuerza exterior actúe sobre él. Ya, pero esa fuerza exterior debe ser única para que sea resultante. Entonces, lo que está diciendo el ejercicio es: si el cuerpo está en reposo, solamente va a salir del reposo cuando actúe una fuerza exterior que la saque de ahí. Entonces, si esta fuerza es resultante, la va a sacar de ahí. Si la fuerza exterior es resultante, la va a sacar del reposo. ¿Verdadero entonces? Clave la letra C. 93. De acuerdo a la primera ley de Newton, vamos a indicar verdadero o falso. 1. Walter y Miguel, dentro de un bus, observan que un péndulo en reposo y formando un ángulo de 45 grados con la vertical. Entonces, ellos concluyen que el péndulo está en equilibrio. Bueno, este es un caso particular. Dentro de un bus viajan 2 pasajeros, 2 personas. Se sabe, chicos, que cuando el bus acelera y esta aceleración permanece constante, entonces el péndulo que viaja en el interior colgado del techo forma un ángulo estable con la vertical y aparentemente se queda en ese lugar. Los que están dentro pueden decir que hay equilibrio. Los que están fuera ven que no hay equilibrio. Para ellos, el equilibrio es relativo. Entonces, es correcto decir que hay equilibrio relativo al carro. Este es un equilibrio relativo. Ya, entonces, si el bus se mueve con aceleración constante, que es diferente a velocidad constante, entonces los que están dentro concluyen que hay equilibrio, pero relativo. Relativo, porque el sistema de referencia no es inercial. Si el bus acelera, sería un sistema de referencia no inercial y las leyes de Newton no se cumplen aquí. Para ellos hay equilibrio, pero se llama equilibrio relativo. Entonces, considerándolo así, sería verdadero. 2. Sobre una mesa, una pelota de ping-pong realiza un MRU, o sea, MRU, velocidad constante. Velocidad constante.
la pelotita tendría velocidad constante. Sobre el plano horizontal, se concluye que dicho cuerpo está en equilibrio respecto de la Tierra. Entonces, en el MR1 la velocidad es constante. Y si el cuerpo se mueve a velocidad constante, está en equilibrio, porque la fuerza resultante continúa en cero. Entonces también sería verdadero. 3. En el aula de clase se observa que un cuerpo cae con velocidad constante. Se concluye que dicho cuerpo también está en equilibrio. A ver, estamos asumiendo que el cuerpo baja con velocidad constante respecto de la Tierra. Si la velocidad es constante respecto de la Tierra, la fuerza resultante es cero y también habría equilibrio. Entonces, equilibrio relativo, equilibrio cinético, equilibrio cinético. Las tres serían verdaderas. 94. Con relación a la primera ley de Newton, señalar verdadero o falso. 1. De la primera ley de Newton se desprende que la fuerza origina que una partícula empiece a moverse y continúe con velocidad constante. A ver, chicos, si el cuerpo está quieto, entonces, para que empiece a moverse, hay que aplicarle una fuerza resultante. La fuerza resultante genera aceleración y el cuerpo empezará a moverse. Pero esto es la tercera ley de Newton, no es la primera. La primera ley no habla de eso. La primera ley dice, si está quieto, continúa quieto si no hay fuerza resultante. O si se mueve, su velocidad será constante mientras no haya fuerza resultante exterior. Entonces, sería falsa si se refiere a la primera ley, porque esta es la tercera ley. Segunda afirmación. De la primera ley de Newton se desprende que si sobre una partícula la fuerza resultante es cero, entonces la aceleración también será cero. A ver, dice acá, si el cuerpo está en reposo y le aplicas una resultante, esta resultante genera aceleración y la aceleración es fuerza resultante sobre la masa. Pero esto no es la primera ley de Newton, sino es la tercera ley de Newton. Respecto de la primera, no es respecto de la primera, sería falsa. 3. La partícula libre cumple con el enunciado de la primera ley de Newton. Ahora está diciendo, si sobre la partícula no actúan fuerzas, entonces se cumple la primera ley. A ver, la primera ley dice así, el cuerpo sigue en reposo o moviéndose a velocidad constante mientras que no haya resultante exterior. Ahora, si está diciendo que la partícula es libre, está diciendo que no hay fuerza resultante cero. Entonces, si el cuerpo está quieto, seguirá quieto. Y si el cuerpo se mueve, continúa moviéndose. En este caso, si ya se mueve, continúa así, con velocidad constante. Entonces la tercera sí sería verdadera. Clave A, falso, falso y verdadero. 95. Luego de saber la primera ley de Newton y el principio de superposición de fuerzas, determinar si son verdaderas o falsas. 1. Si sobre una partícula la fuerza resultante es cero, entonces en todo sistema de referencia inercial, el cuerpo estará en reposo o moviéndose con MR1. A ver, si la fuerza es
Si la fuerza resultante es cero, el cuerpo no acelera. Entonces la aceleración también será cero. Si la aceleración es cero, hay dos situaciones. Primero, el cuerpo, si está en reposo, seguirá en reposo. O si el cuerpo se movía, va a continuar con velocidad constante. Entonces sería verdadero. Sería verdadero. 2. Si en cierto sistema de referencia una partícula está en reposo, entonces sobre la partícula la fuerza resultante es cero. Chicos, en física se estudian dos sistemas de referencia, los inerciales y los no inerciales. Ahora, inerciales hay dos, reposo y velocidad constante. Esos son los inerciales. Y los no inerciales son aquellos que aceleran. Ahora, cuando aceleran, lo hacen en línea recta o en movimiento circular. Entonces veamos unos ejemplos. Sistema de referencia inercial. El sistema de referencia es inercial cuando no se mueve o se mueve a velocidad constante. Entonces voy a asumir que este carro se mueve con velocidad constante. Cuando el carro se mueve con velocidad constante, el sistema de referencia se llama inercial. Ahora, si este carro acelera, si el carro acelera y esa aceleración la mantiene constante, ya no será inercial, sino será un sistema de referencia no inercial. Entonces vamos a diferenciar. Si el carro no acelera, será sistema de referencia inercial. Y si el carro acelera, será un sistema de referencia no inercial. Entonces, el hombre que está adentro, si en el interior hay un péndulo, el péndulo se va a ver así. Se va a ver sin que la cuerda se incline. Entonces, él va a ver fuerza resultante cero. Porque el peso se va a equilibrar con la tensión y él dirá fuerza resultante cero. Para él hay equilibrio y este equilibrio pertenece al sistema de referencia inercial y cumple con las leyes de Newton. Pero si este carro acelera, vamos a ver que el péndulo se inclina. Entonces, cuando se inclina, tendríamos el peso del cuerpo mg, tendríamos la tensión y en este caso se vería que hay resultante. Sí habría resultante que no sería cero. Entonces quiere decir que la resultante que se va a apreciar sí depende del sistema de referencia. Y acá dice que no depende. Entonces vamos a leer otra vez. Si en cierto sistema de referencia una partícula está en reposo, entonces la fuerza resultante también será cero. Depende, ¿no? Depende. Acá sí y acá no. Entonces sería falsa. 3. Según la primera ley de Newton, solo una fuerza resultante tiene que ser altera los estados de reposo o de MRU. A ver, la primera ley dice así: si la velocidad es cero, para que siga en cero, no debe haber fuerza resultante. O si el cuerpo se mueve, la velocidad será constante mientras que no haya resultante exterior. Cuando hay resultante exterior, la partícula saldrá de reposo o dejará de tener velocidad constante. Y acá dice así: según la primera ley, solo una fuerza, se refiere a una resultante, no lo dice, pero lo da a entender, solo una fuerza resultante, entre comillas, va a alterar el estado de reposo o de movimiento a velocidad constante. ¿Verdadero entonces? Clave A. Verdadero, falso y verdadero.
A ver, en la física se ha establecido 4 fuerzas, ¿no? Uno es la fuerza gravitatoria, la que estamos acostumbrados. La otra, un poco más desconocida, es la fuerza electromagnética. Y el otro es la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidas a las partículas del núcleo. Y la otra es la fuerza nuclear fuerte. En esos 4 grupos están definidas las fuerzas. Entonces, hay un modelo llamado electrodébil. En el modelo electrodébil se ha intentado juntar 2 fuerzas. O sea, cuando a ti te hablen del modelo electrodébil, en este modelo se ha unido la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Y la fuerza nuclear débil. Entonces, cuando te mencionen modelo electrodébil, ahí están unidas las dos. Electromagnética y la nuclear débil. En el problema 96 del boletín dice: con relación a las siguientes proposiciones sobre las fuerzas básicas en la naturaleza, no te olvides que son 4. La fuerza gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y al respecto de estas fuerzas, indicar verdadero o falso. Primero, la fuerza elástica, o sea, la fuerza en los resortes. La fuerza en el resorte es electromagnética. Las fuerzas electromagnéticas mantienen unidas las moléculas de los resortes. Por eso la fuerza elástica es una fuerza electromagnética. Y dice, es de naturaleza electrodébil. Entonces, la fuerza elástica está aquí, electromagnética, y está incluida en el modelo electrodébil. Entonces sería verdadero. Pero específicamente, la fuerza elástica es electromagnética, incluida en este modelo. Ya, segunda afirmación. Debido a que la fuerza de repulsión entre 2 protones, te está hablando de la fuerza de repulsión entre 2 protones. Protón, carga positiva, hay una repelencia, hay una fuerza electromagnética. Entonces acá dice, debido a la repelencia entre 2 protones, su orden es 10 a la 38 veces la fuerza de atracción gravitatoria. Eso es verdad. Los protones se repelen con una fuerza 10 a la 38 veces la atracción gravitacional de los mismos protones. Pero finalmente dice, y es de naturaleza fuerte. Vamos a recordar la definición de fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unido a los protones y a los neutrones en el núcleo. Entonces, la fuerza nuclear fuerte es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción. Mantiene unido a los protones y a los neutrones en el núcleo. Pero acá se refiere a la repelencia que hay entre 2 protones. La repelencia que hay entre 2 protones es electromagnética. Y la fuerza que las mantiene unidas es la fuerza nuclear fuerte. No te confundas. Entonces aquí hay una media verdad. Y la media verdad se considera falsa. 3. La fuerza nuclear fuerte es de muy corto alcance. Claro, no va más allá del núcleo. No sale más allá del núcleo. Es de corta influencia, de corta distancia. No va más allá del núcleo. Mantiene unido al núcleo. Si esta fuerza nuclear tuviera más alcance, uniría todo. Podría unir varios núcleos.
Problema 97. Entonces en la 96, en el problema 96, la primera fue verdadera, la segunda es una media verdad, o sea, falsa, y la tercera es verdadera. 97. ¿Verdadero o falso? 1. La fuerza nuclear fuerte se manifiesta a distancias comparables a la del núcleo. Correcto. Las fuerzas nucleares fuertes mantienen unidas las partículas del núcleo y su alcance no sale del núcleo. 2. El peso de un objeto es una fuerza gravitacional y de largo alcance. Vamos a recordar qué cosa es el peso. A ver, si aquí está la Tierra, la masa de la Tierra atrae a la masa del cuerpo. La fuerza con que la atrae se llama peso. Y este peso también actúa en el centro de la Tierra. O sea, acá también es W. Porque, según la teoría, las fuerzas aparecen por parejas. Acción, reacción. La Tierra atrae al cuerpo. Y este peso es de naturaleza gravitacional. Fuerza gravitacional. Y teóricamente es de alcance infinito. Claro, muy lejos no se siente el efecto de la fuerza. Pero teóricamente la fuerza gravitacional es de alcance infinito. La nuclear no. La nuclear solo tiene influencia dentro del núcleo. Si no, sería un caos. 3. Estamos en la 97. 3. La tensión que surge cuando tensamos una cuerda es de tipo electrodébil. Ya dijimos. La tensión es la fuerza que aparece en las cuerdas cuando las estiramos. Es una fuerza electromagnética, pero la electromagnética está dentro del modelo electrodébil. Por eso podemos decir que la tensión es electromagnética y pertenece al modelo electrodébil. Sería entonces verdadero. Entonces la primera salió verdadera, la segunda verdadera y la tercera verdadera. 98. De acuerdo al principio de superposición, indicar cuántas afirmaciones son correctas. 1. Sobre un cuerpo, el efecto de cada fuerza dependerá del conjunto de fuerzas resultantes. A ver, según la teoría, cada fuerza genera su propio efecto. En la resultante están agregadas los efectos de cada fuerza. Entonces la primera sería falsa. 2. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de módulos 3 y 4. A ver, tenemos una fuerza que vale 3 y una fuerza que vale 4. La resultante será 7. Entonces la resultante, vamos a ver si es 7. En primer lugar, en el método del paralelogramo, esta resultante depende de cuánto vale el ángulo. Y este ángulo puede variar desde 0 grados hasta 180 grados. El R va a depender del ángulo. Este R tendrá un valor que varía entre la resta, restemos 1, entre 1 y entre la suma, 3 más 4, 7. Pero acá dice que siempre va a ser 7. Entonces sería falso también, ya van dos falsos. 3. La resultante de fuerza es la única que produce efecto. En primer lugar, la resultante, su nombre lo dice, no existe. Resulta de otras. La resultante no se grafica. La resultante resulta. Entonces quiere decir que la resultante es una consecuencia del efecto que produce cada fuerza.
Entonces también sería falsa. Hasta ahí van 3 falsas. 4. El efecto de cada fuerza es independiente del resto. Correcto. Cada fuerza genera su propio efecto. El efecto de cada fuerza es independiente. O sea, cada fuerza genera un efecto. En la resultante están agregados todos los efectos. Y esto sería la verdadera. Entonces la clave sería la clave A. Chicos, tercera ley de Newton. Esta ley dice que a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción, de igual valor, pero de sentido contrario. También tenemos que recordar que la fuerza aparece debido a la interacción de 2 cuerpos. O sea, cuando un cuerpo jala o empuja a otro, se origina la fuerza. Pero esta fuerza no aparece sola. Siempre aparecen por parejas. De ahí sale la tercera ley de Newton, llamada también ley de acción y reacción. Ya, veamos un ejemplo. Un muchacho con patines se apoya en la pared para impulsarse. El muchacho empuja la pared, sin embargo, él retrocede. Es como si la pared lo empujara a él. A ver, hagamos el diagrama. Este muchacho empuja la pared. El muchacho empuja la pared. Bueno, como la pared está ligada a la tierra, no se mueve. Pero observamos que el que retrocede es el muchacho. Es como si la pared empujara hacia el muchacho. Entonces esto es la acción del joven sobre la pared. Y esto es la reacción de la pared. Estas fuerzas de acción y reacción tienen diversas características. Primero, son de igual módulo. O sea, la acción vale igual que la reacción, pero tiene sentido contrario. Siempre. La acción y la reacción son de igual módulo. Entonces, esta acción hacia la derecha tiene igual valor que la reacción hacia la izquierda. Ya, pero son iguales en módulo. La fuerza de acción vale igual, módulo vale igual que la fuerza de reacción. Valen igual, pero tienen sentidos contrarios. Uno va a la derecha y la otra va hacia la izquierda. Segunda característica. La acción y la reacción no actúan nunca sobre un mismo cuerpo. Nunca. O sea, nunca vas a ver la acción y la reacción dibujados en el mismo cuerpo. Actúan sobre cuerpos diferentes. A ver, hagamos un diagrama. Separando imaginariamente el muchacho de la pared. Esto sería la acción que el muchacho hace. Esto es la acción del muchacho sobre la pared. Entonces, la pared es como si empujar. Es como si la pared empujase al muchacho. Esto sería la reacción de la pared. En el diagrama se ve que la acción y la reacción, si bien aparecen por parejas, nunca actúan ambos en el mismo cuerpo, sino que actúan sobre cuerpos diferentes. La acción sobre un cuerpo y la reacción sobre el otro. Y esto es importante porque esto siempre lo preguntan. La acción actúa sobre un cuerpo y la reacción actúa sobre el otro. Por lo tanto, no se anulan. Para que las fuerzas se anulen, ambas deben actuar en el mismo cuerpo. Pero como la acción actúa en un cuerpo y la reacción actúa en otro, no se anulan. Por eso, cuando te pregunten, ¿la acción y la reacción valen igual? Sí. ¿Tienen direcciones contrarias? Sí. ¿Se anulan? No. Porque actúan en cuerpos diferentes. Una reacción que siempre están preguntando es
que yo por la experiencia que tengo lo he visto muchas veces, es ¿cuál es la reacción al peso? Y otra pregunta que hacen es ¿cuál es la reacción de la normal? También plantean si la normal y el peso son pareja, acción y reacción. Esas preguntas son muy frecuentes. Vamos a aclararlas. Ya, primero veamos qué cosa es el peso. A ver, acá dibujé el planeta Tierra. Masa del planeta Tierra. Y cerca de él un cuerpo cualquiera, un libro, una piedra, etc. Masa de la Tierra, masa del cuerpo. Misteriosamente la Tierra lo atrae, eso sabemos todos. La Tierra lo atrae. Entonces el planeta Tierra atrae al cuerpo. Esa fuerza de atracción se llama peso. Esto es el peso, W del inglés, ¿no? Y así lo dibujamos y no detallamos. Ahora, este peso es una fuerza y la fuerza no aparece sola. La fuerza siempre aparece por parejas, sino que sobre el cuerpo actúa esta fuerza. Y en el centro de la Tierra está la reacción. Aquí está la reacción al peso. Entonces, este peso sería la acción. Esta es la acción. Y aquí la atracción tiene igual valor y se llamaría reacción. Esta es la reacción. Entonces, cuando te pregunten ¿cuál es la reacción al peso? Tú dirás, la reacción al peso es una fuerza de igual valor que actúa en el centro de la Tierra. Es una fuerza con la misma intensidad. Parecido a que cuando el Sol y la Tierra se atraen, muy semejante, muy semejante. A ver, suponemos la masa del Sol, ¿ya? Suponemos la masa de la Tierra. Sabemos que se atraen. El Sol atrae la Tierra atrae al Sol con la misma intensidad de fuerza. Esta es la acción del Sol sobre la Tierra. Y esto es la reacción de la Tierra sobre el Sol. Las fuerzas son de igual intensidad, pero de sentido contrario. Veamos problemas de la CEPREUNI. Problema 99. Dice, responder con verdadero o falso respecto de la tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. A ver, chicos, para responder vamos a recordar qué cosa es la tercera ley. La tercera ley dice, a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción de igual valor, pero dirección contraria. La acción actúa en un cuerpo, la reacción actúa en el otro. Valen igual, tienen direcciones contrarias, pero no se anulan, porque una fuerza actúa en un cuerpo y la otra actúa en sentido contrario y en el otro cuerpo. La 1 dice, las fuerzas siempre aparecen por pares. Claro, cuando se da la interacción, o sea, cuando el Sol atrae a la Tierra, las fuerzas actúan por pares. El Sol atrayendo la Tierra y la Tierra atrayendo al Sol, con la misma intensidad de fuerza, pero dirección contraria. Entonces, verdadero, nunca aparece una fuerza sola, sino aparecen de a dos, cada una actuando en cuerpos distintos. 2. Invariablemente, o sea, siempre intervienen un par de cuerpos para que haya acción y reacción. Obviamente, tiene que haber dos, porque si no hay dos, ¿dónde actuaría la reacción? Tiene que haber dos. Por eso dice, la fuerza se debe a la interacción de dos cuerpos. Por eso, la acción actúa en uno de ellos y la reacción actúa en el otro.
Verdadero entonces. 3. Las fuerzas de cada par, o sea, de acción y reacción, tienen igual valor y dirección opuesta. Correcto, correcto. Y vamos a aprovechar la pregunta para hablar de la normal. Porque siempre ligan la normal con el peso, siempre. Por ejemplo, acá tenemos un bloque sobre el piso. Un bloque sobre el piso. En este contacto interactúa la superficie con el bloque, no la tierra con el bloque, sino la superficie con el bloque. En el contacto bloque-superficie se grafica la normal. Sobre el cuerpo, la normal será hacia arriba, sobre el cuerpo. Y sobre el piso, que casi no se dibuja, por eso la gente se confunde, sobre el piso, la normal será para abajo. Esta es la acción y esta es la reacción. Entonces, aquí no tiene nada que ver el peso. Cuando les pregunten, ¿la normal es la reacción al peso? Falso, falso. Porque la reacción a la normal está en el mismo piso. Mejor dicho, el cuerpo empuja el piso, así como el piso empuja al cuerpo. Acción del piso sobre el bloque. Reacción del bloque sobre el piso o viceversa. ¿Ya? Entonces las tres serían verdaderas. En el problema 99, las tres son verdaderas. Problema 100. Se muestra un libro que está en reposo sobre una mesa. Decir si es verdad o falso. A ver, nos dan un libro apoyado en una mesa. Y vamos a ver si es verdad o falso lo que aquí plantea. La 1 dice, el libro permanece en reposo porque no hay ninguna interacción externa sobre él. Mejor dicho, el libro está en reposo porque sobre el libro no actúan fuerzas. Vamos a ver si es cierto. En el libro, en el centro de gravedad del libro actúa el peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae al libro. Y en el contacto mesa-libro estaría la normal. Esto sería la normal de la mesa sobre el libro. Entonces, el libro está en reposo. Correcto, sí está en reposo. Pero sobre él sí actúan fuerzas. La acción de la mesa, normal, y la atracción terrestre, peso. Entonces sí puede haber fuerzas, sí puede haber y estar en reposo. Sino que éstas se anulan, no que es distinto. Entonces, verdadero. 2. Invariablemente, a ver, estamos en la 100, ¿no? 2. Las fuerzas peso y normal sobre el libro son una pareja acción-reacción. Miren, en primer lugar ya les dije, ya les hablé del peso y dónde está su reacción, ya les hablé de la normal, dónde está la reacción. El peso de un cuerpo tiene su reacción en el centro de la Tierra y la normal tiene su reacción en el contacto en el piso. O sea, el peso y normal no son pareja, por diversas razones. Les doy otra razón. La normal y el peso se grafican juntos sobre un mismo cuerpo y la teoría dice que no. La teoría dice que la acción se grafica en un cuerpo y la reacción en el otro. Entonces, tú siempre ves que la normal y el peso se grafican juntas. Esa es otra razón para invalidar de que no son acción y reacción. Entonces, invariablemente, las fuerzas, a ver, estamos en la 100, las fuerzas peso y reacción normal son acción-reacción, falso. No son acción y reacción. 3. La naturaleza de la fuerza de contacto entre el libro y la mesa es gravitatoria. Te están hablando de la normal. La normal, ¿qué naturaleza tiene? Normal cuyo símbolo es N. ¿Qué naturaleza tiene la normal? A ver, sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales. Gravitatoria, electromagnética,
fuerzas nucleares fuerte y débil. Bueno, la normal no aparece en el núcleo. Entonces no es ni nuclear fuerte ni nuclear débil. Entonces quedan dos. La normal puede ser gravitatoria o puede ser electromagnética. La gravitatoria aparece cuando las masas se atraen. Tierra atrayendo a la Luna, gravitatoria. Sol atrayendo a la Tierra, gravitatoria. Tierra atrayendo los cuerpos, gravitatoria. Pero la normal no tiene nada que ver con eso. Entonces la normal es una fuerza de contacto. Es una fuerza de contacto. Por eso la normal es una fuerza electromagnética. Y la electromagnética está metida en la teoría, en el modelo electrodébil. Entonces, la fuerza normal es de naturaleza electromagnética. La fuerza normal es de naturaleza electromagnética. La fricción, ¿qué más? La tensión son electromagnéticas. Son electromagnéticas. Entonces, las tres son falsas, ¿no? Falsa, falsa y falsa. Porque dijo que esto era gravitatoria. La normal no es gravitatoria. El peso es de naturaleza gravitatoria. La normal no. La normal es electromagnética. Problema 111 o 101. Dice, respecto a las fuerzas de acción y reacción, señalar con verdadero o falso y nos dan un bloque jalado mediante una fuerza. Primero, 1, la fuerza peso del bloque y la normal son acción y reacción. Mira, esta pregunta ya la hemos leído 2 veces y siempre ha venido. Siempre han preguntado, ¿la normal y el peso son acción y reacción? Falso, falso. Porque siempre graficamos, ¿no? Decimos peso, mg o w, como quiere escribirlo. Y entonces sería la normal y da la apariencia porque tiene sentido contrario. Y si hay reposo, hasta las igualamos, ¿no? Normal igual a peso. Y por ahí un despistado podría decir, ¿valen igual? Sentido contrario, acción-reacción, pero falso, ¿no? Falso. La reacción al peso está en el centro de la Tierra y la reacción a la normal está en el piso, en el contacto. Entonces, normal y peso no son pareja, reacción, acción y reacción. Segundo, la fuerza de la cuerda sobre el bloque y la fuerza del bloque sobre la cuerda son acción y reacción, correcto. Ahí graficamos. Mentalmente lo separo porque no se olvide que la acción actúa en un cuerpo y la reacción actúa sobre el otro. Entonces, sobre el bloque, esta es la tensión, ¿ves? La tensión actuando sobre un cuerpo. Sobre la cuerda, o sea, de aquí para la derecha, sobre la cuerda, esta es la tensión. Acción de la cuerda sobre el bloque. Reacción del bloque sobre la cuerda. Entonces, claro que acá continúa, ¿no? Acá tiene que haber un hombre jalando, etcétera, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero. 3. La fuerza de la cuerda sobre el bloque. Se lo voy a graficar ya. La fuerza, esta es la fuerza de la cuerda sobre el bloque. La fuerza de la cuerda sobre el bloque. Y la fuerza F, en la figura, si tú miras la figura, vas a ver aquí una fuerza F. Están preguntando si esta fuerza, tensión, con esta fuerza F, son pareja, acción y reacción. Bueno, ahí se puede notar que no, porque valen igual, bueno, ahí no se nota si valdrá igual, pero tiene sentido contrario. Y esta no tiene sentido, y eso lo descalifica. Si esta fuerza no tiene sentido contrario, jamás va a ser acción-reacción. Entonces, falso. La primera salió falsa, la segunda verdadera y la tercera falsa. Clave la D.